Hola, muy buenos días. Acá su profesor Hermes García y esta es la décima clase de nuestro curso de Sistema de Gestión de Bases de Datos Avanzados. Y en la clase de hoy vamos a hacer unas cuantas consultas básicas de la base de datos que van a estar más enfocadas en sacar información de la base de datos. Las queries o consultas que vamos a realizar en la clase de hoy, ¿sí? Recuperar los registros de nuestras tablas, básicamente, de diferentes formas. Va a ser el enfoque de esta clase. Pero primero les voy a mostrar un par de cosas que tenemos que saber para poder compartir nuestro trabajo. Tengo que saber cómo hacer una copia de seguridad de nuestra base de datos, ¿sí? Una copia de seguridad, cómo hacer la copia y cómo restaurar la copia de seguridad. ¿Sí? Hay unos cuantos métodos para hacer eso. ¿Sí? Hacer y restaurar copia de seguridad de la base de datos. Y así pueden compartirme ustedes su trabajo en los ejercicios prácticos. Entonces, acá bueno, acá abro el PGAdmin. Tengo esta base de datos que encontré de ejemplo por ahí de un supermercado. ¿Sí? Tiene un montón de tablas y va a tomar un montón de tiempo hacer todo esto de vuelta a mano, ¿verdad? Así que es necesario hacer una copia de seguridad por si hay algún problema o para compartir con otras personas esta base de datos si quieren usar o demás, ¿no? Y es algo necesario, algo que tenemos que saber cómo hacer para poder trabajar, ¿no? En nuestro ejercicio. Hacer copia de seguridad de base de datos. Esta es una base de datos bastante compleja con varias, bueno, relativamente compleja con varias relaciones entre las tablas también. Y bueno, le voy a mostrar un par de métodos. ¿Sí? Primero, el que está, vamos a hacer como para compartir solamente con gente que usa PGAdmin y PostgreSQL. Entonces vamos a hacer clic derecho acá en nuestra base de datos y vamos a ir acá donde dice backup. Y bueno, le ponemos el nombre a nuestro backup. Qué sé yo, db super backup custom. ¿Sí? Vamos a dejar acá en formato custom, ¿sí? Este es el formato personalizado que es exclusivamente para restaurar usando acá el PGAdmin, ¿sí? Pero se puede comprimir, ¿sí? Ocupa menos espacio si es una base de datos super mega grande y es muy rápido. Vamos a hacer acá así directamente y ya está. Se guarda en la carpeta de documentos, ¿sí? Acá está. Um, Ahora vamos a borrar nuestra base de datos y vamos a crearla de vuelta. Debe supermercado. ¿Sí? Y ahora, como ven, no tiene nada, ni una tabla ni nada, es una nueva base de datos. Y vamos a restaurar usando la backup, ¿no? Que tiene que estar en documentos. Voy a poner en todos los archivos y aquí está. Restore. Ya está, ya restauró todo. Ahora vamos a actualizar con F5 y tendrían que aparecer todas las tablas de vuelta. Aquí están. ¿Ven? Se restauró toda la base de datos. Esa es una forma de hacerlo. Pero el problema es solamente funciona con gente que tiene este entorno de trabajo, el PostgreSQL, PGAdmin. Si querés compartir con personas que usen otros motores de base de datos, otros clientes de base de datos, no puedo usar este archivo tipo backup. ¿Sí?
vamos a crear un archivo de consulta de query SQL, .sql, que haga toditas las tablas e inserte toditos los datos. ¿Sí? O sea, es otra manera de hacerlo. ¿Sí? Vamos a crear un archivo .sql que tiene una query, una consulta para crear toditas las tablas e insertar toditos los datos. Entonces, esa es otra forma de hacerlo. Entonces, bueno, vamos a traer backup y hacemos db super backup.sql. Ponemos acá en formato plain, sería texto plano. Sí, un archivo de texto plano con la consulta, con los comandos de SQL. Y para que y bueno, y desde la consola con comandos psql puedes restaurar esto, pero para que funcione mejor, para que pueda usar el query tool, por ejemplo, acá podemos ir acá a query options, que use insert. ¿Sí? Los comandos insert funcionan bien acá en el query tool para poder hacer las consultas acá en el pgadmin, para que ande bien, porque los comandos copy no suelen funcionar. ¿Sí? Si no le pones esto, usa los comandos copy para insertar los datos en las tablas. Pero si le ponemos acá, a usar el comando insert into, que ya aprendimos ya en la clase anterior. ¿Sí? Lo mismo para las tablas. ¿Sí? Column inserts. Y ahí va a usar los comandos insert para introducir las cosas en nuestra base de datos. ¿Sí? Va a ser todo un código SQL gigantesco para hacer todito de vuelta lo que hicimos, para poder restaurar la base de datos. Entonces, usamos los comandos insert, ¿sí? Y hacemos backup. Ahí tendría que estar nuestro archivo .sql, ¿sí? Bueno, vamos a abrir con el VS Code, por ejemplo. Y acá pueden ver que son todos los comandos de SQL. Y acá está set, select, alter, create type, ¿sí? Acá crear un enum, por ejemplo, ¿sí? Acá crear la tabla de empleados, ¿ven? Y se va más acá abajo y acá insertar los datos, ¿ven? Insert into, ¿sí? Todo lo que ya vimos en la siguiente clase. Generar todito un código para poder restaurar todito las tablas y los contenidos en la base de datos, ¿sí? Bueno, entonces estamos. Ahora vamos a borrar de vuelta esa base de datos y vamos a restaurarla. Entonces vamos a crear de vuelta la base de datos. Db supermercado. Pero ahora vamos a ir al query tool, ¿sí? Y vamos a abrir nuestro archivo .sql acá, ¿sí? Y ejecutamos el script y ya está, ya se hizo todo. Tendrían que aparecer de vuelta todas las tablas. Vamos a ver el RD y que aparecen de vuelta todas las tablas, ¿sí? Esa es otra forma de hacer, que es lo que se suele luego ver en internet cuando te buscas base de datos. Por ejemplo, te suele compartir el archivo .sql para ejecutarlo, ya sea desde la consola o usando un query tool o como sea, ¿verdad? ¿Sí? Así como yo les digo los comandos insert y eso para que sea más fácil, o directamente el archivo custom, ¿sí? El archivo custom es más fácil. Solamente le voy a pedir con el archivo custom nomás. Entonces, bueno, eso es para compartir backups de base de datos, ¿sí? Para crear y restaurar. Ahora les voy a mostrar otra cosa, que es preparar Windows para ejecutar comandos de PostgreSQL en la terminal, ¿sí?
bueno, lo que tienen que hacer es, un ratito acá veo, agregar a su directorio, el directorio bin de su instalación de PostgreSQL a la variable de entorno path de Windows para poder ejecutar en el PowerShell o lo que o en la línea de comandos los comandos PSQL, ¿sí? Y bueno, primero tienen que ver cuál es su directorio bin, que suele ser en C, archivo programa, PostgreSQL, y depende de la versión que tengan, en este caso 17, y acá está bin, ¿sí? Esta es la ruta que tienen que copiar en las variables de entorno de Windows. Entonces, bueno, ahora vamos a apretar Windows y R para ir a ejecutar y escriben acá sysdm.cpl, ¿sí? sysdm.cpl. Ahí les abre las propiedades del sistema. Van acá a opciones avanzadas. Acá hacen las variables de entorno. Sí, eso es lo que le dije. Van acá a path. Ponen editar. Y acá tienen, bueno, voy a eliminar el que yo puse. Y acá ponen nuevo. Y copian la ruta de la carpeta bin de su PostgreSQL, ¿sí? C, Program 5, PostgreSQL 17 bin o lo que tengan ustedes. Acá aprietan nuevo, pegan y enter. Ya está. Ya agregamos a las variables de entorno nuestra carpeta de los binarios de PostgreSQL, de nuestra instalación de PostgreSQL. Solo que nomás aceptar, aceptar y aceptar. Y ya está. Ahora podemos hacer comandos en PostgreSQL desde nuestra línea de comando. Vamos a probar si funcionó. Mover el PowerShell. Y vamos a conectarnos a nuestra base de datos acá desde el PowerShell. Entonces vamos psql /u y ponen su nombre de usuario, que por defecto es Postgres. Y ponen su contraseña. Ya está, ahí nos conectamos, ¿sí? Si le aparece acá su nombre de usuario y acá una almohadilla, que sí se conectaron. Y bueno, ya está. Ahí ya pueden hacer todos los comandos de la línea de comandos de PostgreSQL. Por ejemplo, select versión. Y punto y coma. Si todos los comandos tienen que terminar en punto y coma. Y ahí nos dice, esta es la versión 17.4. Si hace cosas con múltiples líneas, puede hacer nomás enter, ir continuando y terminar su comando con punto y coma. ¿Sí? Entonces, podemos ver la lista de bases de datos. Creo que era con /L. Ahí está. Ahí parece DB supermercado, por ejemplo, que estábamos hablando. Y demás. Y bueno, ahora nos podemos conectar entonces podemos hacer todos los comandos acá desde nuestra línea de comandos. Con esa pequeña preparación que hicimos en Windows. Creo que en Linux directamente puedo usar PSQL sin problema, ¿sí? Para poder usar todo eso es para poder usar los comandos PSQL. Así que muchas veces para restaurar backups de datasets de ejemplo que hay por internet es necesario utilizar los comandos PSQL, ¿sí? Así que un paso necesario preparar el Windows para poder ejecutar esos comandos. Y bueno, entonces ahora le voy a mostrar, por ejemplo, cómo importar
una dataset de ejemplo de la página Neon, ¿sí? Que creo que está en la plataforma. ¿Sí? Usualmente estas bases de datos de ejemplo que están subidas en GitHub tienen instrucciones de cómo restaurar la base de datos. ¿Sí? Acá directamente les dice. Y bueno, vamos a crear primero esta base de datos de Lego. Vamos a hacer esta base, restaurar esta dataset de Legos para probar, ¿sí? Entonces vamos a crear esa base de datos Lego. Tienen que respetar el nombre para ser igual, pues, o si no, capaz no funciona. Create database, se llama Lego, así todo en minúsculas. O pueden usar la línea de comandos también si quieren. Acá está Lego. ¿Sí? Hacen todos esos pasos que yo les dije y usan este comando para crear la base de datos. Eso también pueden hacer. Y ahora vamos a irnos al directorio donde está el archivo, ¿sí? Que pueden bajar yendo acá y descargando como zip, ¿sí? Acá yo lo tengo ya todo bajado. Acá. Acá. Acá está. Acá está mi carpeta de que conseguí de acá. Tiene todos los ejemplos. Postgres sample dbs. Y bueno, lo que voy a hacer ahora es abrir este directorio en la terminal, ¿sí? Y vamos a copiar este comando que me dice para restaurar la base de datos con esto. O pueden usar también el pgadmin. Vamos a probar de las dos formas. Bueno, vamos a probar este comando acá. Entonces clic derecho para pegar. Y bueno, acá tienen que ponerle su usuario, contraseña y hostname. El usuario por defecto es Postgres. Yo le puse de contraseña a ratón malvado. Y el hostname por defecto al menos es localhost. Sí, el servidor del local. Y ya está. Ya hizo todo hizo toda la query que está guardada en ese archivo. Y acá es la línea de comando. Y ya me tendría que aparecer todos los datos. Ahora vamos a ver. Sí, acá le voy a mostrar otra manera de mirar las tablas. Um, cerrar esto, no quiero guardar. Vamos acá a Lego, esquemas, tablas. Y bueno, por ejemplo, Lego parts. View edit data all rows. Sí, acá muestra los datos de las partes de los sets de Lego. Sí, me hizo todo bien correctamente. Un montón de partes que usan estos sets de Lego, que son los ladrillitos, ¿no? Para construir cosas, si no se acuerdan. Sí. Por ejemplo, el hacha de las minifiguras, por ejemplo. O, qué sé yo, el cráneo del ganado. Mira todas estas partes raras que hay acá. Y bueno, ya está. Así es como se restaura también. O podemos probar hacerlo directamente desde acá también. Pero bueno, mejor seguir las instrucciones exactas porque capaz usan instrucciones copy que no funcionan bien con el query tool. Así que hagan lo que les digan más las instrucciones para restaurar la base de datos. Casi siempre son comandos PSQL, así que tienen que preparar su Windows para poder ejecutar esos comandos. Y bueno, eso era
Eso es para poder ir trabajando con cosas que encontramos por ahí y para poder compartir entre nosotros también lo que nosotros hacemos. Ahora vamos a la parte práctica, digamos. ¿Sí? Ahora vamos a hacer las consultas que le dije para sacar los datos de nuestras tablas, de los registros. Y vamos a recuperar datos con el comando select, ¿sí? La instrucción select. ¿Sí? Para sacar todos los comandos era select asterisco from tu tabla. ¿Sí? Asterisco indica que se seleccionan todas las columnas de la tabla. Pero también se puede especificar el nombre de las columnas que queremos ver separándolas por comas. Por ejemplo, acá select título, coma, autor, from libros. Entonces vamos a probar. Acá tengo otra base de datos de ejemplo de Netflix, por ejemplo. De películas de Netflix. Entonces vamos acá al Query Tool. Y vamos a ver un poco. Primero vamos a ver, porque no me acuerdo cómo era. Vamos a ver el ERD. Para ver cómo se llama la tabla Netflix Shows. Entonces vamos acá al Query Tool. Hacemos select asterisco from Netflix shows. Ahí tenemos todos los datos de la tabla. Sí, acá la descripción, las categorías de la película, la duración, el año en que salió, el país en el que se hizo, la fecha en la que se lanzó la película o la serie, algunos de los actores, el director, el título, tipo, etcétera. Pero esto es demasiada información. Ponerle que solamente quiero saber el título y el año en el que salió. Entonces elegimos solamente las columnas o los campos de release year y title, por ejemplo. Title, release year. O sea, ahí solamente me dice el título y el año que se lanzó la película. Entonces select. ¿Mm? Pero bueno, esto todavía no es o sea, ponerle que vamos a filtrar un poquito más, que vamos a seleccionar algunas películas bajo ciertas condiciones. Y para eso usamos la cláusula where, la cláusula condicional where. Eso lo conocen. La cláusula where con la que podemos especificar condiciones para una consulta select. ¿Sí? Porque para algunos registros solo los que cumplan con ciertas condiciones indicadas con la cláusula where. ¿Sí? La sintaxis es select y poner entre comas las columnas que querés o asterisco si querés todo, desde el nombre de tu tabla, where y la condición. Por ejemplo, vamos a hacer acá cerrar esto y esto acá. Por ejemplo, queremos solamente lo que salió en 2020. Entonces ponemos acá where release year e igual a 2020. Ahí está, ahí toditos son solamente las películas salieron en 2020. ¿Sí? Y bueno, ahí como otros lenguajes de programación, el SQL no solamente tiene el operador igual, sino que tiene otros operadores de condicionales que sirven para las cláusulas where, por ejemplo. ¿Sí? Los operadores de comparación. Operador igual, operador distinto, que no, es diferente, es un signo menor que seguido de un símbolo mayor que. El mayor, menor, mayor igual y menor igual. ¿Sí?
Por ejemplo, queremos películas que son más nuevas, salieron solo en esta década. Entonces, mayor o igual a 2020, por ejemplo. ¿Sí? Ya no me sale ninguna película que sea en 2020. Pero no necesariamente la columna que está en la condición tenemos que seleccionar. ¿Sí? Podemos solamente ver el título, por ejemplo. Igual además funciona la condición, ¿no? O todo. Vamos a poner otra vez el asterisco para ver qué otras columnas era que teníamos para elegir. ¿Sí? Y por ejemplo, queremos solamente películas. ¿Sí? Vamos a poner varias condiciones. Um, para eso tengo que usar los operadores lógicos, que vamos a dar con más profundidad después, pero en este caso, por ejemplo, queremos solamente películas que duren menos de 100 minutos, por ejemplo. Aunque bueno, no es un texto, así que va a ser medio complicado. Bueno, películas que salieron en 2020 para arriba. Vamos a añadirle la condición extra de que type sea igual a movie, poner en comillas simples, y and or y not, siempre, where type, vamos a poner acá entre comillas también, y ninguno, a ver un poco, ahí está. Ahora se me eligieron solo las películas que salieron 2020 para arriba y solamente que muestre título y director, por ejemplo. Title, director. Ahora solamente las películas salieron más allá de 2020. Las películas que salieron más allá de 2020 y que muestra solo su título y director. Es lo que hace esta sentencia SQL. Y bueno, esos son el select y la instrucción select y la cláusula condicional where. ¿Sí? Y bueno, también eliminar registros es otra cosa importante. ¿Sí? Para eliminar todos los registros en una tabla, usamos el comando delete. ¿Sí? Solamente delete from y el nombre de su tabla. ¿Sí? Pero bueno, tienen que tener cuidado. Si no queremos eliminar todos los registros, sino solamente algunos, hay que indicar cuál o cuáles usando la cláusula where. ¿Sí? Establecemos la condición que deben cumplir los registros a borrar. Por ejemplo, quiero eliminar el usuario de nombre Juan. ¿Sí? Delete from usuarios where nombre es igual a Juan. Si, si no existe nadie que se llame Juan, no se borra nomás nada. No pasa nada. Pero atentos, tienen que poner el where. O si no se borra toditos los datos de su tabla. ¿Sí? Tienen que tener en cuenta bien eso. No se olviden de poner el where en su delete from. Porque si no van a borrar todos sus datos. Espero que hayan hecho una copia de seguridad antes. Y lo hace todo instantáneamente, a no ser que sea una cosa súper gigante. Así que, por ejemplo, vamos a borrar todas las películas. Ahora un poco otra vez todo.
Vamos a quitar el where acá. Vamos a borrar todas las películas que salieron en 2021. No hubo ninguna buena película ese año, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer delete. Delete from Netflix shows. ¿Sí? Y bueno, ahora pongo where, porque si no me va a borrar todito. Que no quiero. Where release year igual a 2021. Y bueno, ahí me borró 598 películas. Ahora vamos a hacer el select otra vez. A ver si borró todo. Y ya no sale nada 2021, ni uno solo. Bueno, pero algo con lo que tienen que tener cuidado. Siempre, no se olviden nunca de su cláusula where cuando van a borrar cosas a su tabla. Pues pueden borrar todo de una, así que se olvidan. ¿Sí? Si no ponen ninguna cláusula, borra absolutamente todos los datos. ¿Sí? Otra forma de borrar todos los datos de una tabla es usar truncate table. ¿Sí? Truncate table, pero bueno. Vamos a para otra ocasión. Y bueno, eso para eliminar registros con el comando delete, ¿no? También podemos actualizar registros con update. ¿Sí? Em, por ejemplo, acá, update, en la tabla de usuarios, los que tienen de clave esto, ¿no? Y eso para hacer que todos los todas las filas de la columna de usuarios tengan de clave una clave que está entre paréntesis. Si no queremos cambiar absolutamente todas las tablas, otra vez les digo, tienen que poner la condición where. ¿Sí? Lo mismo con el delete, pueden sobreescribir toditos sus datos si es que no se olvidan de poner su condición where. Pueden, pueden cambiar una columna a la vez y más de una columna a la vez también. ¿Sí? Y bueno, por ejemplo, acá um, vamos a actualizar uno de estos datos. Update. Vamos a hacer update Netflix shows. Y luego podemos hacer set title igual a, qué sé yo, vamos a cambiar el nombre de paranoia o vamos a traducir uno de los nombres, a ver un poco. Angry Birds. Vamos a ponerle acá al el que tiene title Angry Birds, que tenga ahora título pajarracos pajarracos enojados. ¿Sí? Bueno, acá where title es igual a Angry Birds. ¿Mm? Update la tabla set y ponerla si quieren cambiar, ¿sí? Y la condición. Y bueno, ahora vamos a cambiar el Angry Birds a pajarracos enojados.
Ahí está, update 1. Hice la actualización. Ahora vamos a mirar de vuelta con el select from. A ver si select title from Netflix shows. Acá están los pajarracos enojados que le añadí. Vamos a seleccionar todo. Sí, ahí le cambiamos el título a esto. Pues no necesariamente se cambia el mismo campo. Por ejemplo, podemos cambiarle el pajarraco enojado, podemos cambiarle el director. Por ejemplo, vamos a update. Voy a cambiar también el director de pajarraco enojado. Update Netflix shows set director igual a pájaro grande where title es igual a pajarracos enojados. Ahí me actualizó ese uno correctamente. Entonces ahora vamos a volver acá a nuestro select from. Where title es igual a pajarracos enojados. Ahí está, el director ahora es pájaro grande. ¿Sí? Ahí todo funciona correctamente. Bueno, eso para actualizar, para cambiar los datos que están en nuestra base de datos. ¿Sí? Ya insertamos, miramos, borramos y actualizamos los 4 comandos CRUD que todos conocemos, que son importantes para manipular base de datos. Y ya está. Entonces, otra cosa importante a la hora de sacar los registros de una base de datos es ordenarlos, ¿no? Para poder verlos más ordenadamente. Y bueno, con la condición, con la cláusula order by, podemos ordenar usando una de las columnas de nuestra tabla los datos que sacamos con un select. ¿Sí? La sintaxis básica es select from nombre de tabla order by campo. Entonces pueden usar las palabras clave ASC y DSC para definir si se ordena de manera ascendente o descendente. ¿Sí? Podemos ordenar usando un campo que no está en la selección y se puede ordenar por valores calculados o expresiones también, que vamos a ver más en la próxima clase. Calcular cosas usando SQL. Y bueno, entonces select from Netflix shows, pero también vamos a ponerle order by release year. ¿Sí? Que ordene por el año de salida las películas y series. O vamos a where type, vamos a ver solamente películas. Where type es movie. Hasta ahí. Que diga title y release year nomás. Title y director y release year. Nada. ¿Sí? La película más vieja, La batalla de Midway de 1942. Y las más nuevas, bueno, no, solamente los primeros 1000 registros me muestra acá. Tengo que ir a la siguiente página. Sí, las más nuevas son en 2020. Borré todas las 2021 si se acuerdan con el delete from. Y bueno, ordenamos. Si no pone nada, ordena de manera ascendente, pero
Podemos poner de manera descendente también, con desc. ¿Sí? Y ahí ya empieza 2020 y va ascendiendo. ¿Sí? Hasta 1942. O le ponemos otra vez ASC para de manera ascendente. Ya está. Eso para ordenar los datos usando una de sus columnas. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser uno de las columnas seleccionadas para ordenar por eso, ¿sí? No hace falta. Y acá solamente título y director, pero acá sale otra vez la batalla de Midway, que es la primera según el orden de salida, ¿sí? Que salió en 1942. Me ordenó igual por eso. Y bueno, ahora otra cosa que les voy a comentar son los constraints o restricciones para campos de tabla. Está el unique, que asegura que los valores de una columna sean únicos, ¿sí? Está el not null, para que no puedan ser nulos los valores en las columnas. Lo importante es el not null. Y el unique, para que sean únicos, para que no se puedan repetir. Y check, que le puedes poner una condición usando los operadores estos de comparación para los valores de una columna. Por ejemplo, la edad sea sí o sí mayor a 18, por ejemplo. Si no, no te deja anotar. Y primary key combina unique y not null, ¿sí? Sobre que cada fila tenga un identificador único. Y esto se usa la llave primaria, que es un campo que identifica las filas en una tabla de manera única, ¿sí? Para cada valor del campo clave primaria existe solamente un registro. Al crear la tabla, se puede establecer que un campo sea clave primaria o después de que sea creada. En la próxima clase, cuando vemos cómo alterar tablas, les muestro eso. Y bueno, al momento de crear la tabla, escribís al lado. Los constraints se escriben después de poner el nombre del campo y el tipo de dato del campo, ¿sí? Estas restricciones, los constraints. Una tabla solo puede tener una clave primaria, ¿sí? Cualquier campo después puede ser clave primaria, pero debe cumplir los requisitos de que no puede ser nulo y tiene que ser único, ¿sí? Unique y not null. Entonces vamos a, por ejemplo, crear acá una tabla en nuestra base de datos, mi base. Vamos al query tool acá. Vamos a crear una base, entonces vamos a crear una tabla. Create table de empleados, por ejemplo. ¿Sí? Y bueno, acá la ID va a ser tipo serial, que le comenté en la clase pasada, que es un número entero auto incrementable. Y le escribimos acá la descripción primary key. Esta va a ser la llave primaria de nuestra tabla. El nombre completo va a ser un varchar 50. Y no puede ser nulo, sí o sí tiene que tener un valor. Y edad, que va a ser entero, y va a tener de condición check que la edad tiene que ser mayor o igual a 20, ¿sí? No aceptamos empleados menores de 20 años, por ejemplo, en nuestra empresa. El email, bueno, varchar también, o sea, 105, qué sé yo, 30, más que eso no creo que necesite para un email y que sea único, unique.
Y ya está. Y ahora vamos a hacer un drop table empleados. Vamos a poner esto. If exists. Y bueno, acá vamos a probar insertar unos datos a ver si. Para probar nuestras restricciones. Entonces, insert into. Um, insert into. ¿Eh? Into empleados. Vamos a ponerle el nombre completo. Edad y email. Los valores, bueno, Hermes García. Y bueno, ponle soy un jovenzuelo de 15 años. Vamos a borrar un poco esa condición check. Y ahora les pongo mi email si me quieren molestar. Ya que me dice, el nuevo registro para la relación empleados viola la restricción check. ¿Sí? No, entonces no se guarda nada. Entonces vamos a ponerle mi edad de verdad, que es 31. Y ahí sí insertó. Ahora vamos a probar insertar otro empleado. Yo, Juan López. De 27 años. Y con mi mismo email. Pero ahí me dejó igual meter a pesar de que le puse unique. Armo. Ah, sí, porque borré la tabla anterior. Cierto. Entonces, a ver un poco. Vamos a probar un poco insertar dos con el mismo email a ver si no me deja. Ahí dice. La llave duplicada viola la restricción de unicidad. Empleados email key. ¿Sí? No te deja. Tiene que ser diferente. Entonces le ponemos en Juan López. López. Ahí hice los inserts. ¿Sí? Hacemos también select from empleados. Ahí da. Y como se fijan acá, le dice PK en la primary key de la tabla. Y vieron que me aumentó automáticamente 1 y 2. Bueno, esos son los constraints o restricciones que se le puede poner a los campos de las tablas. ¿Sí? Primary key, non null, check, unique. Y la llave primaria, que sirve para identificar de manera única a los registros de una tabla.
Y una última cosita que le voy a mostrar son estas cláusulas limit y offset, que son para limitar el número de registros que se muestran en una tabla, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, vamos a traer nuestra base de datos de Netflix. O vamos hasta otra de la tabla periódica. ¿Sí? Por ejemplo, select. Mira un poco su ERD para ver cómo se llaman las tablas. Periodic table, ok. Entonces, vamos acá. Select todo from periodic table. Bueno, ahí me seleccionó todo. Proponerle que quiero ver los primeros 20 elementos. Entonces pongo acá, uso la cláusula limit, ¿sí? Entonces ponemos acá, vamos a poner los primeros 15 elementos, limit 15, ¿sí? Ahí solamente los primeros 15 elementos me muestran. Ese es una cláusula, pero podemos combinar con otra que se llama offset, que te marca, te especifica desde dónde se empiezan a seleccionar los registros que se devuelven con el select, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá le ponemos offset 40 y empieza desde el registro 41. Vamos a ponerle entonces acá, por ejemplo, limit 15 y offset 10. ¿Sí? A partir del 11 me muestra hasta el 25. ¿Sí? Me muestra 15 elementos, pero empieza desde el 11 porque le puse el offset 10. ¿Sí? Esto es para mostrar solamente algunos datos de nuestra tabla, porque a veces no necesitamos ver todos los millones de datos que tiene una tabla. ¿Sí? Entonces, bueno, ya está. Eso sería la cláusula limit. Y bueno, a ver qué tal de tiempo. Yo creo que hasta ahí podemos dejar por hoy. Y bueno, esos serían algunos comandos básicos para poder consultar los datos de las tablas de una base de datos. Y al principio les mostré también cómo crear y restaurar backups, ¿sí? Cómo preparar Windows para poder usar los comandos PSQL desde la terminal. Y un ejemplo de cómo se restaura una base de datos de ejemplo sacada de internet usando los comandos PSQL. Y bueno, hasta ahí sería por hoy. Y bueno, muchas gracias por la atención y nos vemos la próxima semana. Adiós.